Increíble. Papa Francisco revela su conmovedora despedida de su amado perro justo antes de partir. Don Manuel, un hombre de 70 años, se encuentra en la encrucijada más difícil de su vida. El aroma de empanadas frescas y el eco de risas infantiles, que tanto amaba, llena su pequeña casa en Buenos Aires, pero la alegría se ve empañada por una decisión abrumadora. Ha recibido una oferta irrefutable: mudarse a Italia para trabajar como curador en un prestigioso museo. Es una propuesta que haría temblar de envidia a cualquier académico, pero para él, el dilema va más allá de un simple cambio de vida. Chispa, su leal perro mestizo, lo mira con esos ojos que han sido su refugio emocional durante años. El primer dilema moral le atraviesa el pecho: dejar todo lo que ama por un trabajo que podría ser su legado. La idea de abandonar a Chispa lo aterra. ¿Cómo podría dejar atrás décadas de amistad, de risas en el patio, de paseos interminables por el parque, por un futuro incierto como curador en una tierra extraña? Mientras mira a Chispa correr feliz por el jardín, siente que el peso de la distancia ya le aprieta el corazón. La decisión no es solo profesional, es una cuestión de lealtades, de amor. La noche anterior, en la penumbra de su habitación, las dudas lo mantienen despierto. Un futuro brillante podría estar esperándolo, pero el pasado que ha construido junto a Chispa lo asedia. Durante un almuerzo, su hija Valeria y su yerno también se encuentran en la mesa, iluminando el ambiente con su risa, pero la sombra de su dilema pesa sobre él. Valeria, con su mirada comprensiva, le recuerda al viejo profesor que el verdadero legado no reside en palmadas en el hombro de una élite académica, sino en los vínculos que se construyen con amor y sinceridad. Papá, lo que realmente importa es lo que dejas en los corazones de quienes han compartido tu vida, le dice, mientras el hilo del diálogo se entrelaza con las risas de familiares, creando una atmósfera de nostalgia y anhelo. Sin embargo, cada palabra de su hija clava un puñal en su pecho. Ella no puede entender el torbellino que lo consume por dentro. A medida que se aproxima el día de su partida, la angustia y la responsabilidad lo mantienen agazapado en una tormenta emocional. Todo en él grita que no puede dejar a Chispa. Pero con la fecha marcada en el calendario, la presión crece. Decide hacer algo especial, una despedida para su fiel compañero. La idea de la celebración, en la finca familiar, le brinda un momento de calma. Sin embargo, también resuena con el eco de lo que perderá. Y así, la tensión sigue acumulándose. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando el evento llega al clímax, ante la multitud que acudió a rendir homenaje, el corazón de don Manuel palpitaba con ansias. Pero lo inesperado ocurre: entre los asistentes, Chispa aparece, corriendo con su energía desbordante, como si supiera que este no sería un simple adiós. En ese instante, Manuel siente que la presión se intensifica. La verdad fundamental le golpea: su viaje a Italia podría significar un cambio en su vida, pero jamás una ruptura con el lazo que ha tejido con su perro. Sin embargo, una nueva batalla surge en su interior. Puede permitir que el amor por Chispa influya en su decisión. Deberá frenar su carrera, dejar de lado sueños construidos con esfuerzo. La angustia se hace insoportable y el dilema, latente, persiste. La sala queda en silencio, lleno de miradas expectantes, y él se siente atrapado, buscando respuestas en la incertidumbre que lo envuelve. Manuel respiró hondo, mientras la multitud lo observaba con los ojos llenos de expectativa. Aquella despedida, que él pensaba enmarcar como un homenaje, se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Aún tenía Chispa a su lado, un cálido recordatorio de su pasado y de todo lo que había significado para él. El perro, con su energía juguetona, parecía captar la confusión de Manuel y no cesaba de saltar entre las personas, despreocupado, ajeno a la tormenta emocional que martillaba el pecho de su dueño. El momento fue abruptamente interrumpido por una voz que surgió de su interior, como un eco de la conciencia que siempre había intentado silenciar. ¿Qué hay de ti, Manuel? ¿Qué quieres realmente? Fue un recordatorio mordaz de que su vida había estado marcada por sacrificios, y que había llegado la hora de finalmente abrazar sus anhelos. En medio de la celebración, sintió el impulso de hacer algo más que simplemente despedirse. Se acercó a la mesa principal, donde unos amigos académicos discutían apasionadamente sobre arte y cultura. La tentación de compartir su propia experiencia,
de conectarse con ellos a través de sus logros pasados y su amor por la historia del arte, se convirtió en un faro de esperanza. Quizás, solo quizás, la respuesta no esté en abandonar todo lo que es familiar, sino en expandir lo que he construido, pensó, tras unos momentos de dialogar animadamente sobre la influencia de artistas renacentistas, un pequeño destello de confianza empezó a formarse en su interior. La idea de Italia, de ser un curador, seguía ardiente, y se vio a sí mismo no como un desertor de sus raíces, sino como un embajador cultural. Esto no se trataba de abandonarlo todo, era la posibilidad de crear nuevos vínculos, de enriquecer su legado con experiencias que, a su vez, incluirían a Chispa. La idea de que podrían volver a reunirse, de que podrían compartir las aventuras e historias de lo nuevo, comenzó a formarse como un anhelo palpable. Sin embargo, la imagen de su perro, jugueteando edificando un nuevo hogar junto a él, chocaba con la incertidumbre de un futuro desconocido. ¿Estoy listo para dar ese paso? La pregunta lo atormentaba. En ese momento, las balas de las dudas tomaron forma. ¿Sería un regreso a Buenos Aires posible, o el mar que lo separaba de los suyos haría de su vida un hilo frágil, desgarrado entre dos mundos? Decidido a dar un paso hacia adelante, Manuel buscó a Valeria entre la multitud. Con su apoyo, sentía que podría equilibrar el peso de su decisión, así que se acercó a ella, rodeado de luces y risas. La fría brisa de la tarde le rozó el rostro, recordándole el hogar que había dejado atrás, y lo que representa cada ladrillo de esa casa. Fue un instante que llevó a la realidad de su dualidad, un futuro por construir y un pasado por no olvidar. Valeria, creo que tengo que tomar una decisión. Pero necesito que me ayudes a descubrir qué significa ir a Italia para mí, dijo con voz temblorosa. El cruce de miradas fue poderoso. En esos instantes, Manuel no solo buscaba el consuelo de su hija, deseaba reencontrarse a sí mismo en un camino que seguramente lo llevaría hacia nuevos horizontes. La decisión estaba tomando forma, pero al mismo tiempo, el recuerdo de Chispa y todo lo que significaba para él continuaba presente, como el corazón latente de un amor verdadero. Lo que Manuel no anticipaba era que esta búsqueda interna lo llevaría a una revelación impactante sobre su vida. La realidad de los próximos pasos que decidiría tomar, tanto en su vida personal como profesional, se presentaba ante él como una espada de doble filo, un destino incierto, pero lleno de promesas. Mientras absorbía cada palabra y cada mirada en su entorno, un pensamiento lo atravesó: el legado no son solo objetos, es lo que dejo en los corazones de aquellos que amo. Así, la culminación de esta lucha no sería solo una decisión acerca de un trabajo en el extranjero, sino un delirio de propósito, un llamado a enfrentar no solo el qué, sino el por qué de su propia vida. El aire se volvió denso mientras se debatía en su interior. En ese momento, la respuesta parecía una vida nueva tomaba forma, y Manuel, ajeno a lo que vendría, se sintió irremediablemente atraído hacia una verdad que cambiaría todo. El momento de la verdad había llegado. Manuel se retiró unos pasos de la multitud, sintiéndose como un marinero a la deriva en un mar de opciones y emociones. La decisión de ir a Italia, aunque fascinante, lo arrastraba hacia un abismo de dudas. Con la mirada fija en el pavimento, empezó a contemplar las posibilidades y los desafíos inminentes. Si doy este paso, ¿quién será al final del camino?, se preguntó. Chispa, como si captara la turbulencia interna de Manuel, se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de su dueño, ofreciendo consuelo sin necesidad de palabras. Ese gesto desencadenó en Manuel un torrente de reflexión. Era más que un simple perro, era un símbolo de su vida, un recordatorio constante de la sencillez y la felicidad que encontraba en su compañía. La idea de separarse de él lo llenaba de pavor. Pero, ¿podía realmente llevarlo a una vida nueva en un país extranjero? Las ansias por experimentar y crecer como persona contrastaban con el profundo anhelo de la lealtad que le ofrecía Chispa. La voz de Valeria interrumpió sus pensamientos. Papá, ¿quieres que lo pensemos juntos? Su hija, siempre atenta y perspicaz, parecía ver más allá del dilema superficial. Manuel asintió lentamente, sintiendo que la discusión podría abrirle los ojos. Sí, Valeria. Quiero saber qué podría significar este viaje para mí en realidad. Ambos se sentaron en un rincón aislado del lugar, lejos del estruendo de las celebraciones. Manuel sintió cómo las palabras comenzaban a fluir, transformándose en una liberación de anhelos reprimidos. Siempre soñé con ser un curador, con explorar las obras y legados culturales de los grandes maestros. Ir a Italia sería un paso para reencontrar mi pasión por el arte y quizás, incluso, un regreso a mi esencia, confesó. Valeria lo miró con intensidad, mostrando un entendimiento profundo. Pero, ¿qué pasaría si te conviertes en alguien diferente? Uno que podría perderse en la inmensidad de nuevas experiencias. ¿Estás dispuesto a dejar que eso suceda? La pregunta de su hija lo golpeó como un rayo de luz en medio de su tormenta interna. Era cierto.
Se había resignado a la idea de que su identidad estaba intrínsecamente ligada a su hogar. Sin embargo, la verdad que empezaba a revelar su interior era que su identidad nunca había sido un lo que, sino un proceso de continuo crecimiento. Cada paso que daría en el extranjero podría establecer nuevas conexiones, no solo con el arte, sino con su propio ser. Tal vez no sea tanto dejar atrás, sino permitir que mis raíces se expandan, reflexionó en voz alta, mientras una chispa de claridad empezaba a iluminar su camino. La combinación de los ecos del pasado y las promesas del futuro empezaba a tejer un enfoque renovado sobre lo que significaba su legado. Al pensar en Chispa, Manuel comenzó a planear. ¿Y si hay un camino de vuelta? Uno que me permita regresar con nuevas historias que contar, nuevas visiones sobre el arte que podrían enriquecer lo que ya tengo. Su mente comenzó a ejecutar estrategias, buscar maneras de compaginar su sueño con el amor que siente hacia su perro. Una idea comenzaba a tomar forma, quizás se podría generar un vínculo entre sus experiencias y sus raíces. El diálogo con Valeria había abierto una puerta que solo esperaba ser cruzada. En ese instante, Manuel se sintió más fuerte, más decidido. Pero el camino aún estaba lleno de incertidumbre, y la cuestión de cómo llevar a Chispa seguía en el aire como una sombra alargada. Finalmente, envuelto en sus pensamientos, decidió que había llegado el momento de actuar. Voy a mirar al futuro con valentía. Tomaré mi tiempo para planear este paso, pero no dejaré que el miedo me paralice. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, se levantó. La música de la fiesta sonaba distante, pero en su interior resonaba una melodía de propósito. El siguiente día, Manuel sabía que debía enfrentarse a uno de sus mayores temores, hablar sobre su decisión con su familia. A pesar de que la conversación podría ser desafiante, estaba listo para alzar su voz y aclarar su visión. Sin embargo, había un nuevo temor manifestándose: ¿cómo recibirá mi deseo de transformación? La niebla de la incertidumbre se espesaba una vez más mientras se preparaba para dar ese paso titánico, como un salto al vacío sin saber qué habrá debajo. Manuel se despertó antes de que el sol iluminara el día. Las sombras en su habitación parecían reflejar la confusión que habitaba en su mente. Chispa, inalterable como siempre, se retorcía suavemente en su cama, ajeno a las tempestades internas de su dueño. Aquel amor leal y constante se tornaba en un ancla emocional para Manuel, pero en ese instante, también representaba el peso de una decisión que lo sacudía hasta lo profundo. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco del amanecer. Las palabras de Valeria resonaban aún en su mente. ¿Estás dispuesto a dejar que eso suceda? La capacidad de perderse en el proceso era tanto un riesgo como una oportunidad. Manuel sabía que su vida cotidiana estaba condenada a la inercia si no se atrevía a explorar los nuevos horizontes que se extendían ante él. El café humeante, más que un simple ritual matutino, se convirtió en el catalizador de sus pensamientos. Manuel preparó una lista de pros y contras sobre su viaje a Italia. A medida que la pluma se deslizaba sobre el papel, sus ideas comenzaron a tomar forma. En un lado, el deseo ferviente de redescubrir su pasión por el arte; en el otro, la inquietud por dejar atrás a aquellos que amaba, especialmente a Chispa. Esa dualidad se tornaba un peso difícil de llevar, pero cada palabra escrita lo acercaba un poco más a una conclusión. Mientras mano a mano exploraba sus sentimientos, una clara comprensión surgió: su amor por el arte y el deseo de crecer personal y profesionalmente no son excluyentes. Debía abrirse a una nueva versión de sí mismo que podía coexistir con su vida actual. En ese sentido, la distancia no significaría su pérdida, sino una expansión de su ser. Esa mañana, mientras se alistaba para visitar a su familia, resolvió que debía presentar su decisión de manera que reflejara lo que había descubierto en su interior. Hablaría no solo de un viaje físico, sino de un viaje hacia la autoexploración, hacia un futuro lleno de posibilidades. Con cada paso que daba hacia la casa de su familia, sentía como su valentía emergía. A medida que abría la puerta, la familiaridad de su hogar le dio un sentido temporal de seguridad. Sin embargo, sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría transformar no solo su vida, sino también la de su familia. «Hola, familia», comenzó, intentando capturar la atención de sus seres queridos. Los rostros se volvieron hacia él, cargados de preguntas y curiosidad. Manuel continuó: «Quiero hablaros sobre algo importante». Su voz temblaba ligeramente, pero se mantenía firme. «Estoy considerando ir a Italia para trabajar en el campo del arte. He pensado en cómo esto no solo me afectará a mí, sino también a cada uno de vosotros». Mientras la conversación fluía, las preguntas de sus familiares comenzaron a desafiar sus convicciones. ¿Por qué arriesgarlo todo por un sueño lejano? ¿Por qué ahora? Sus palabras, aunque bien intencionadas, comenzaron a generar un eco de duda en el fondo de su mente. Pero Manuel se mantuvo firme en su propuesta. A medida que los minutos pasaban, pudo sentir cómo sus respuestas se volvían más cohesivas,
su pasión por el arte y la cultura más evidente, la ternura de Chispa, quien entró en la habitación buscando compañía, contrastaba con la seriedad de sus palabras. No quiero dejar a Chispa atrás, y tampoco quiero perder la esencia de lo que somos como familia. Puedo regresar, compartir nuevas experiencias, enriquecer nuestras vidas de otra manera. Cada afirmación le daba permiso a su alma para volar, creando un espacio en su interior donde antes solo había dudas, pero en medio de esa búsqueda de consenso, una voz disonante emergió entre su familia. ¿Y si cambias de verdad, Manuel? ¿Y si no volves a ser el mismo? Esa resistencia lo llevó a contemplar las posibles repercusiones de su decisión, mientras las tensiones aumentaban, una revelación lo golpeó: debo enfrentar mis temores, no solo los ajenos, sino los míos. En su imperativo por buscar la aprobación familiar, también había estado tratando de calmar su propia inquietud interna. No pretendo ser alguien diferente, solo un mejor yo, se dijo. La conversación se extendió, pero Manuel sintió una mezcla de agrado y desasosiego. Todo el proceso lo acerca a un nuevo amanecer, pero también lo enfrenta a los miedos que lo han atado. Cuando cada miembro de su familia comenzó a compartir sus sentimientos, el tiempo pareció detenerse. En ese crisol de emociones y descubrimientos, se dio cuenta que la transformación no era solo un viaje físico, sino un viaje emocional. Como un navegante, debía trazar su mapa de incertidumbre, y en ese extraño balance se revelaría su nuevo destino. Al caer la noche, Manuel cerró la puerta detrás de sí, sintiendo el peso de la decisión a cuestas. Había dejado muchas preguntas sin respuesta, pero comprendía que la resistencia era parte del proceso. Con Chispa a su lado, se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. La luna llena brillaba, pero en su mente, el ciclo apenas comenzaba. Sería capaz de satisfacer su sed de crecimiento y seguir siendo el hombre que su familia conocía. El tiempo dirá, musitó en voz baja, mientras se preguntaba si la distancia generaría un retorno aún más poderoso o una separación definitiva. En esa incertidumbre, una pregunta crucial comenzaba a formarse: ¿cuál sería el verdadero costo de su transformación? Manuel despertó al día siguiente con la mente tambaleándose entre la emoción y la ansiedad. Cada rayo de sol que se filtraba a través de la ventana le recordaba su inminente decisión. Mientras Chispa se acurrucaba a su lado, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Esa mañana no era solo un nuevo día, era el preludio de su viaje hacia la autodefinición. Después de preparar su café, Manuel se sentó frente a la mesa y contempló sus notas. Las listas de pros y contras se esparcieron frente a él como un mapa hacia su futuro. Pero ahora comenzaba a notar que las respuestas a sus interrogantes eran más profundas de lo que había anticipado. La pérdida de su rutina habitual le parecía aterradora, pero también liberadora. ¿Es el miedo a lo desconocido lo que realmente me frena?, se preguntó. A medida que escribía, una idea surgió con claridad: su transformación personal no dependía solo del cambio de ambiente. Era un proceso interno que necesitaba alimentarse de experiencias nuevas. Decidió que el primer paso hacia su crecimiento era explorar sus propias habilidades artísticas, algo que había relegado a un segundo plano. Manuel tomó su cuaderno de bocetos y, tras el primer trago de café, comenzó a plasmar ideas en papel. A cada trazo de su lápiz, su confianza en sí mismo se reforzaba. La combinación de colores le revelaba matices de su anhelo. Durante días, a pesar de las visiones de Italia que aún danzaban en su mente, el arte lo mantenía conectado a sí mismo. Se inscribió en un taller local de pintura y, aunque sus primeras audacias eran torpes, la risa compartida y el apoyo del grupo comenzaron a contribuir a su crecimiento. Cada encuentro se convertía en un pequeño descubrimiento, no solo de técnica, sino de su voz artística. Manuel empezó a reconocer que las conexiones que formaban este nuevo espacio no eran transitorias. Cada conversación y cada hora compartida complementaban su esencia. Ilusionado, planeaba su vuelta a casa después del taller, sus piernas parecían más ligeras. Sin embargo, la realidad lo esperó al cruzar la puerta. Su familia aún lidiaba con la idea de perderlo durante su aventura. El eco de sus preocupaciones resonaba en su mente. ¿Volveré a ser la misma persona?, se preguntaba. Una noche, acurrucado en el sofá con Chispa, decidió que necesitaba una confrontación directa con sus miedos. Así que se sentó a escribir una carta a su familia, donde exponía no solo su objetivo, sino sus sentimientos en torno a las inquietudes que le habían sido manifestadas. En ella, habló de cómo su deseo no era huir, sino regresar con un nuevo arsenal de experiencias que enriquecerían su relación con ellos. El hecho de abrirse a esta vulnerabilidad se sentía como un acto de valentía, y con cada frase escrita, esa conexión emocional se fortalecía. Cuando finalmente la noche cerró su manto, Manuel descendió de la nube de la estrategia a la cruda realidad de sus temores. Era inevitable que cada decisión conllevaba sus riesgos. Podría enfrentarse al rechazo,
tanto de su arte como de su propia identidad, al volver a casa. El día de su conversación familiar llegó, y con él la tensión acumulada en el aire. Su corazón latía entre la anticipación y la ansiedad. La mesa, un lugar típico de alegría y celebraciones, parecía ahora un escenario de juicio. Sin embargo, con Chispa a su lado, buscó en sus ojos un refugio. Hoy quiero hablar de mi deseo de ir a Italia, comenzó, su voz firme. Sin embargo, la respuesta de su familia fue más intensa de lo que había esperado. Las inquietudes de su padre, las lágrimas de su madre, cada emoción estaba a flor de piel. ¿Y si no volvieras a ser el mismo? Esa pregunta perforó su corazón una vez más, a medida que la conversación se desarrollaba, un sentimiento de determinación crecía dentro de él. Tal vez perderme en el proceso sea precisamente lo que necesito para volver a encontrarme, pensó. En lugar de lidiar con los temores que parecían aplastarlo antes, decidió enfrentarlos. Con una nueva claridad. Dejó escapar su voz ardiendo de autenticidad, mientras su familia posiblemente temía el cambio, Manuel se dio cuenta de que su transformación dependía de su voluntad de avanzar. Esa noche, bajo el mismo manto estrellado, un nuevo interrogante se presentó con fuerza en su ser: ¿qué pasaría si, al final, su transformación no solo lo definiera, sino también a su familia? Se sentía el impulso de tomar un nuevo rumbo, pero su coraje tenía un precio, su antiguo yo. La pregunta que lo atormentaba ahora era más inquietante. ¿Qué aspecto tendría su familia si cambiaba mientras él cambiaba? Manuel se encontró atrapado en una red de emociones contradictorias mientras reflexionaba sobre el inquietante interrogante. La habitación que una vez había sentido como un refugio ahora se percibía más bien como un cascarón que limitaba su expansión personal. En su mente, una calidez familiar se colisionaba con la necesidad de independencia. Decidió que las preguntas sin respuesta deberían transformarse en acciones concretas. Al amanecer del día siguiente, despertó con una renovada energía. Se percató de que el arte ya no era solo una actividad lúdica, era un vehículo para explorar sus miedos más profundos. Determinado a llevar su interés a otro nivel, Manuel decidió asistir a muestras de arte, a exposiciones y, cada vez que pudiera, a interactuar con artistas locales. Quería absorber las perspectivas de otros, a la vez que se desnudaba aún más emocionalmente. Durante una exposición particularmente impactante, un artista invitado, Elena, capturó su atención. Su forma de expresarse a través de la pintura era visceral, cada trazo era un eco de sus experiencias. En un momento, Manuel se acercó, sentía que debían conectar. ¿Cómo puedes canalizar tanto dolor en tu arte?, le preguntó, su voz temblando entre la fascinación y la vulnerabilidad. Elena lo miró con ojos que parecían ver más allá de su exterior. Todo lo que creamos es un reflejo de nuestras luchas y el cambio que hemos abrazado, respondió, y con esas palabras, una chispa se encendió en el interior de Manuel. Era la primera vez que escuchaba a alguien definir el proceso de creación como un viaje de despojo y reconstrucción, en lugar de simplemente reproducción técnica. Las semanas pasaron rápidamente, llenas de nuevas interacciones que no solo alimentaban su arte, sino que también ofrecían a Manuel una ventana hacia sus propias tensiones internas. Comenzó a trabajar en un proyecto personal, una serie de pinturas que representaban su transición emocional y la travesía hacia Italia. Retrataba su miedo, su anhelo, incluso sus dudas sobre la familia. Cada obra se volvía un refugio de su crecimiento, una carta a sí mismo y a los suyos. En el camino, su relación con Elena se volvió más profunda. Ella no solo era una mentora, sino también un espejo que reflejaba sus propias luchas y anhelos. Comenzaron a compartir conversaciones largas, no solo sobre arte, sino sobre sueños, fobias y lo que significa realmente transformarse. Era un intercambio que lo empujaba a desafiar no solo su enfoque artístico, sino también sus percepciones sobre el amor y la conexión. Un día, tras una intensa sesión de pintura, donde Manuel intentó plasmar el conflicto con su familia en colores en conflicto, Elena le lanzó una pregunta que lo sacudió. Si tu hermano o tu madre se ven obligados a cambiar por tu viaje, ¿estás dispuesto a permitirles eso? Aunque eso signifique que no todos sientan lo que tú sientes. Su mente se aturdió ante esa idea. Realmente sus familiares tendrían que sufrir su cambio. El deseo de crecer podía individuos diferentes, quizás incluso distantes. Esa idea lo sumergió en un mar de incertidumbre. El deseo de partir pronto se mezclaba con la carga emocional de lo que dejaba atrás. Su vida se convertía en una danza de posibilidades y obstáculos. Esa confrontación con lo que estaba dispuesto a perder y lo que podía encontrar lo empujó hacia un nuevo nivel de autocomprensión. Al regresar a casa esa noche, aún sin tener las respuestas, se dio cuenta de que no podía ocultar la esencia de su ser en sus preocupaciones. Necesitaba comunicarse, abrirse al diálogo, ser transparente. Mientras acariciaba a Chispa, comprendió que estaba en el umbral del cambio,
Y la carta a su familia que había escrito antes comenzaba a aparecer los primeros pasos de su próxima obra. Con su corazón palpitando, dejó escapar un suspiro profundo. Y entonces surgió la inquietante pregunta, ¿estaba realmente preparado para la verdad que su arte reflejaba sobre él y los que amaba, la noción de equilibrio entre su evolución personal y la aceptación de los demás, ahora reverberaba en su mente? Cada color en su paleta comenzaba a convertirse en una metáfora de los matices que la vida podría ofrecer. Sin embargo, al mirar por la ventana hacia la noche estrellada, una inquietante duda vuelve a asomarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de la verdad personal cuando su familia podría no entenderle? La mañana siguiente, el cielo mostraba un matiz sereno que contrastaba con las tormentas internas de Manuel. Decidido a no dejar que el miedo lo frenara, se incluyó en una rutina matutina que abrazaba la claridad mental. Su objetivo era construir un espacio en su vida que facilitara no solo el arte, sino también su crecimiento personal. Cada trazo en el lienzo de la mañana se convertía, entonces, en un ritual de autodescubrimiento. Manuel se sentó frente a la mesa de su cocina, pluma en mano, con la idea de escribir una carta a su familia. Palabras de amor y de verdad palpitaban en su mente. Quería ser honesto acerca de sus deseos, sus miedos y su creciente necesidad de volar lejos. Sin embargo, cada frase llegada a su mente era un eco de sus temores, ¿y si no entendían? ¿Y si su crecimiento se convertía en un abismo entre ellos? Luchar contra esa incertidumbre se transformó en un acto de valentía. Pasaron los días, y su serie de exposiciones se tornaba más intensa. En cada encuentro con Elena, él se forzaba a abrirse más, a despojarse de la piel de la inseguridad y el arrepentimiento. Las preguntas que ella le hacía comenzaban a calar más hondo. Se dio cuenta de que su arte era una herramienta para confrontar no solo su propia historia, sino también las historias de las personas que lo rodeaban. Un día, tras una conversación particularmente reveladora, se dio cuenta de que su viaje hacia Italia no era solo físico, era un viaje hacia integrar todas las partes de sí mismo que había mantenido en la sombra. Con la urgencia de un rayo en un día gris, lo que comenzó como un simple proyecto artístico se metamorfoseó en un profundo propósito, sanar las cicatrices del pasado. Esa noche, mientras pintaba, Manuel sintió una oleada de emociones. Cada color que aplicaba no solamente creaba formas en el lienzo, sino que se sentía como un acto de liberación. Ella le había dicho que el arte es el reflejo de nuestras luchas. Manuel ahora comprendía que esas luchas eran las llaves para abrir sus puertas internas. Fue entonces cuando la idea de la exposición en la Galería de Arte Local se presentó con fuerza en su mente. Una exhibición que no solo mostraría sus obras más auténticas, sino también sería un espacio para dialogar con su familia sobre su viaje emocional. Sin quererlo, estaba sentado en la frontera de una revelación que podría cambiar su vida. Sin embargo, la incertidumbre se convirtió en un ruido de fondo, un susurro que no cesaba. Sus manos temblaban mientras mezclaba los tonos. Decidió invitar a su familia a la inauguración. La angustia se mezclaba con la esperanza. Serían capaces de entenderlo. Podrían ver, en cada trazo, una manifestación de sus conflictos y su deseo de conectar. Mientras contemplaba su trabajo, la respuesta era ineludible. La verdad, aunque aterradora, surtiría efecto. Manuel no podía permanecer en la penumbra, escondido detrás de sus miedos. El camino hacia la exhibición se volvió un espejo de la transformación que buscaba. Sabía que este acto podría convertirse en una catarsis personal o en una bendición que nunca habría imaginado. Al cerrar los ojos, el eco de la incertidumbre crecía. La noche estrellada se convirtió en un refugio. Lo que había comenzado como un anhelo de escapar se transformó en un compromiso consigo mismo para enfrentar la verdad frente a su familia. ¿Cuál sería el resultado de su valentía? Y en su corazón resonaba una pregunta aún más inquietante: ¿sería la liberación o la condena la que lo esperaría al abrirse de tal manera a aquellos a quienes amaba? Manuel se despertó esa mañana, una sensación de inquietud lo acompañaba. Había llegado el momento de enfrentarse a su familia, de permitir que los colores de su arte narraran una historia suplicante por ser comprendida. Mientras se preparaba, se asomó por la ventana y contempló el cielo. Su manto azul se convirtió en un símbolo de esperanza y desafío. El día que tanto temía se presentaba, y el desafío de abrir su corazón permanecía como un ecosistema de dudas. A lo largo de la semana, había estado pintando obsesivamente, dejando que las emociones fluyeran en formas y colores. Sin embargo, dentro de él había una batalla constante. ¿Sería su arte suficientemente poderoso para trascender el miedo que sentía? Cada trazo en el lienzo no solo era una expresión de su mundo interior, sino también una pregunta lanzada al vacío. ¿Sería capaz de mostrar su verdad sin temor a ser juzgado? Decidió que la exposición no sería tan solo un evento artístico, sería un acto de liberación personal. Mientras organizaba las obras, su mente navegaba por un catálogo de recuerdos familiares. Cada pintura representaba no solo su evolución artística,
sino también los momentos compartidos, las luchas desconocidas y los anhelos que jamás se habían verbalizado. El día de la inauguración llegó rápidamente. Manuel vistió una camisa blanca, un pequeño símbolo de su deseo de transparencia. Sin embargo, a medida que los amigos y familiares comenzaban a llegar, la presión se apoderó de su pecho. La posibilidad de que su familia no comprendiera ni sus obras ni su viaje lo hacía dudar. ¿Acaso habría pintado un cuadro de incomprensión en sus corazones? Se sintió desbordado mientras los asistentes admiraban su trabajo. Cada mirada y susurro parecían acentuar el peso de sus inseguridades. Fue entonces cuando Elena apareció, recordándole que su valentía se hallaba precisamente en su arte. La conexión que habían forjado se convirtió en su ancla, un recordatorio de que el verdadero propósito del arte era comunicar lo irremediable, su lucha por ser comprendido. Así, Manuel decidió que no solo exhibiría su arte, también compartiría su historia. Se acercó al micrófono temblando, pero con la determinación de un guerrero en el campo de batalla. Al comenzar a hablar, su voz resonó con el eco de anhelos profundos y verdades ocultas. Habló sobre los miedos que lo habían acompañado, las incertidumbres sobre su vida, la lucha por ser auténtico en un mundo de expectativas. Cada palabra que salía de su boca se entrelazaba con los trazos en sus lienzos. Sin embargo, cuando terminó su discurso, la reacción de su familia no fue la que esperaba. En lugar de lágrimas de comprensión, Manuel vio rostros de confusión. Su madre se acercó, preocupada, buscaba entender por qué su hijo había elegido una forma tan cruda de expresarse. Las preguntas comenzaron, cada una tan punzante como una pincelada en su obra. Manuel sintió como una sombra de duda se alzaba sobre la luz de su valiente revelación. Fue un momento crucial. Allí, bajo el brillo de las luces de la galería, Manuel se enfrentó a un dilema desgarrador. Debía continuar defendiendo su arte y su necesidad de ser visto, o ceder ante la presión familiar. Su decisión en ese instante podría marcar un antes y un después en su camino hacia la autenticidad. Mientras sus pensamientos se revolvían, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La manera en que su familia reaccionara a su verdadera esencia podría abrir o cerrar puertas que nunca imaginó. Tenía la oportunidad de ofrecerles no solo una ventana a su mundo, sino también una invitación a sanar como unidad. El pulso de su corazón latía con fuerza, dictando casi una necesidad imperiosa de descubrir hasta dónde podía llegar con su valentía. La tensión en el aire era palpable, las palabras que aún no había pronunciado se agolpaban en su mente. ¿Qué decisión tomará en ese instante crucial? Podría transformar la confusión en diálogo y, quizás, en entendimiento. La única certeza era que estaba preparado para dar ese paso, pero en el fondo sabía que el viaje apenas comenzaba. Las preguntas que flotaban en el aire parecían disparar ecos en la mente de Manuel. Su madre, con ojos hinchados de confusión, esperaba respuestas tangibles en medio de lo intangible que su arte representaba. El silencio se convirtió en un abismo entre él y su familia, y en esa brecha, se acumulaba la ansiedad y el miedo al rechazo. Pero en su interior, se agitaba otra sensación, un impulso de responder, de abrirse como nunca antes lo había hecho, con la mirada fija en el lienzo que había creado. Manuel recordó las noches de insomnio en las que sus temores se convirtieron en vibrantes pinceladas. Cada color en sus pinturas era un fragmento de su ser, cada trazo una historia no contada. Entonces, decidió que no podía dejar que la incomprensión cortara la comunicación que tanto anhelaba. Empezó a utilizar un tono más suave, tratando de que cada palabra que pronunciara fuera un puente. Lo que ven en mis pinturas no es solo un grito de desesperación. Es un reflejo de lo que siento, de mis luchas y también de mis esperanzas. Nunca me he sentido del todo comprendido, y quizás este arte sea la única forma de expresar el caos que habita en mí. Las reacciones de su familia eran mixtas. Mientras algunas miradas comenzaban a suavizarse, otras se mantenían incrédulas. Su padre, un hombre de pocas palabras y mucho juicio, lo miró con seriedad. ¿Por qué no simplemente no lo dijiste en persona? ¿Por qué recurrir a esto? La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Manuel se sintió herido. Aquellas palabras, aunque cargadas de preocupación, revelaban una desconexión. No sé si podría haberlo hecho. Mis palabras nunca han sido suficientes para traducir la tormenta que siento adentro de mí. Y quizás nunca lo sean, dijo, con un tono sostenido por la determinación. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo con su familia, sino con su propia visión de sí mismo. Estaba lidiando con la imagen del artista desbordado, el hijo decepcionando a sus padres y, por encima de todo, con la realidad de un individuo que finalmente se atrevía a ser vulnerable. Una lucha personal más grande que lo que pudiera demostrar a través del arte. Mientras la conversación continuaba, notó como algunos asistentes, amigos suyos, se acercaban por el lado, mostrando un interés genuino en sus obras. Esa complicidad comenzó a calar en su corazón,
la conexión que compartía con ellos no lo esperaba en el esquema familiar, sino más allá de ese instante, al final de la noche, después de las tensiones y las revelaciones, Manuel sintió un alineamiento en su ser. Había abierto una puerta, aunque se tambaleara entre sus propios miedos. Concretó en su mente un objetivo claro, no solo se trataba de hacer arte, sino de colaborar abiertamente con su propia historia, de contar su verdad tanto a su familia como a sí mismo. Las conversaciones posteriores, aunque difíciles, lo motivaron a seguir explorando quién era realmente. Entiendo que para ti esto es doloroso, le dijo su madre, y por primera vez vio en ella no solo confusión, sino también una disposición a escuchar. El arte había sido su grito, pero también podía ser el hilo tejido de un nuevo entendimiento. Se dio cuenta de que al ser honesto consigo mismo, empezaba a construir un puente sobre aquellas aguas turbulentas del pasado. A medida que cerraba la noche, una nueva inquietud le floreció en el pecho, una especie de ansia por el futuro. ¿Podría realmente conseguir la autenticidad que tanto anhelaba y al mismo tiempo reconciliarse con sus seres queridos sin perderse en el camino? Esas preguntas se arremolinaban en su mente mientras se retiraba de la galería, abrumado, pero finalmente sin miedo a seguir adelante. La vida tenía nuevas paletas que ofrecer, y sin duda, necesitaba explorarlas. Al salir al frío de la noche, decidió que el siguiente paso no sería solo en el arte, sino en la vida real, un compromiso de seguir contándose a sí mismo en un idioma que todos pudieran entender. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que reconciliar dos mundos tan dispares podría ser más complicado de lo que imaginaba. ¿Estaría realmente listo para abrirse a ese camino? Manuel se encontró despierto antes de que el sol acariciara al día siguiente. La exhibición de arte le había dejado una mezcla de emociones tumultuosas. Había dado un paso crucial en su búsqueda de autenticidad, pero también había destapado un mar de incertidumbres en su relación con su familia. Chispa, su fiel compañero, se encontraba a su lado, ajeno a los dilemas humanos, pero su presencia era un recordatorio de lo que verdaderamente importaba, el amor incondicional que había establecido con él. Esa mañana, decidir cómo acercarse a su familia se volvió primordial. Manuel sabía que el tiempo se escurría entre sus dedos, y que cada día que pasara sin diálogo activo sería una oportunidad perdida para crear un puente entre sus mundos. Sintió que, más que una conversación, necesitaba hacer una presentación genuina de sus sentimientos, utilizando el arte como vehículo para cuestionar no solo su camino personal, sino también el impacto que tenía en quienes amaba. Tomó su cuaderno de bocetos, la misma herramienta que había sido su refugio durante tanto tiempo, y se dispuso a plasmar sus pensamientos en un formato que pudiera hablar directamente a su familia. A cada trazo que dibujaba, sentía que sus inquietudes y pasiones resurgían en colores vibrantes, como una danza entre el pasado y el futuro. Esto es lo que en realidad quiero compartir, se dijo a sí mismo, sintiendo como su esencia comenzaba a manifestarse. Cuando la tarde llegó, organizó una reunión familiar, una manera de abrir el diálogo acerca de su viaje sin aprensiones. Chispa, siempre atento, se sentó a sus pies, como alentándolo con cada ladrido suave. Entre los murmullos de su familia y la bulliciosa atmósfera de la casa, Manuel se sintió ansioso, pero decidido. Había llegado el momento de liberar todo lo que portaba en su interior. Gracias por venir, comenzó, su voz resonando entre los murmullos. Hoy he querido reunirnos para hablar de algo muy importante para mí. Con su cuaderno en manos, mostró las ilustraciones que había realizado, cada imagen representando un fragmento de su historia, sus temores, esperanzas, y los colores de su alma que anhelaban crecer. Estas pinturas no son solo arte. Son partes de mí que quiero compartir con ustedes, continuó, sintiendo como las miradas curiosas de su familia se concentraban en sus dibujos. Desde que decidí explorar el arte de nuevo, he descubierto cosas sobre mí que no había podido expresar de otra manera. Al explicar sus obras, cada trazo cobró vida y sentido. Con cada palabra, el ambiente se transformó, las tensiones comenzaron a disiparse y los gestos de su familia se hicieron más contemplativos, observó a Valeria, su hija, cuyos ojos mostraban un entendimiento y con ellos, un puente que comenzaba a interconectarlos. Durante la conversación se acercó a su padre. Papá, no te hemos entendido del todo, pero ahora estoy viendo. Tu arte habla incluso cuando no lo haces, dijo, abriendo un espacio de reflexión en el corazón de Manuel. Era un momento crucial donde cada uno podía ver un reflejo del otro. Esa noche, la comunicación abrió nuevas puertas, y lo que había empezado como una presentación personal, se convirtió en un diálogo significativo. Los temores que lo habían mantenido atrapado comenzaron a desvanecerse. Al final de la noche, su madre, con su mirada inundada de ternura, se acercó y le susurró, siempre estuviste aquí. No has cambiado. ¿Te amamos? Manuel aceptó que su viaje a Italia no solo era una búsqueda profesional, era una oportunidad de enriquecer su vida y también la de su familia.
Un futuro no implicaba un adiós definitivo, sino la promesa de regresar lleno de historias y visiones que podían fortalecer su legadura. La confianza comenzaba a reconstruirse, hilando cada historia compartida en la galería de su hogar. Al despedirse de la reunión familiar, Manuel miró hacia Chispa, quien lo esperaba fiel y esperanzado en la esquina. Se sintió satisfecho, como si finalmente hubiera logrado integrar sus mundos. Ahora, más que nunca, podía visualizar un camino donde sus sueños de curaduría en Italia coexistían con su amor por su familia y, sobre todo, por su perro. Su futuro brillaba, un horizonte donde el arte y la conexión emocional se entrelazaban en cada paso que estaba por dar. Decidiendo dar un giro audaz a su vida, Manuel comenzó a preparar su viaje a Italia, no con un corazón dividido, sino con la promesa clara de que cada experiencia sumaría a su patrimonio emocional y familiar. Se sentía dentro del camino correcto, y la luz de su crecimiento personal resplandecía como nunca antes. Ahora, con un propósito renovado y una familia que lo apoyaba, Manuel sabía que el verdadero legado que dejaría no sería solo una obra artística, sino una vida compartida, llena de la intensidad y la profundidad que solo se logra cuando uno se atreve a abrazar su verdad. Y así fue como Manuel concluyó su viaje interior, un hombre que, a pesar de las dificultades, había conquistado la inseguridad, logrando la aceptación que tanto anhelaba. Cuando miró a su futuro, entendía que su valor radicaba en el viaje de descubrirse a sí mismo y en la fuerza de los lazos que había forjado. La transformación ya no era un miedo, sino una manifestación maravillosa de su esencia. Ahora es tu turno. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación. No esperen ni un segundo más para compartir. Vamos, hagan que esta comunidad crezca.